Buenas tardes, profesor. Bueno, en esta oportunidad voy a hablar sobre la aplicación de la ecuación de torsión en vigas de concreto armado. Yo soy el alumno García Solón Pedro Andrés y bueno, prácticamente esta investigación es parte del diseño sísmico y estructural, ¿no? Que vamos a ver ahora. Se dice que, como introducción, que para la ingeniería la torsión se debe al esfuerzo que hay cuando el momento se aplica al eje longitudinal. Se caracteriza porque cualquier curva paralela al eje de la pieza ya no está contenida en el plano inicialmente formado por las dos curvas. Asimismo, la compatibilidad de las deformaciones, como el caso de un sistema de losa de viga, para un análisis de estructura se determinan los elementos de fuerza que actúan y luego se debe determinar la resistencia y deformación de los elementos que se someten a la fuerza. Como objetivo general, general de esta investigación es desarrollar ejercicios prácticos de torsión para cual vamos a considerar no solo el dimensionamiento torsor, sino flexión y corte que a lo largo de las clases hemos venido desarrollando. Los objetivos específicos son reconocer y calibrar de forma rutinaria las distintas propiedades mecánicas de los materiales sometidos a esfuerzos de torsión. Asimismo, construir la gráfica de esfuerzo cortante versus la deformación angular unitaria para la prueba de torsión y medir el cuajo a afluencia o tesón de fluencia de los materiales. Como antecedente nacional tenemos que Santos y Rodríguez en el año 2021 nos dicen que el análisis sísmico comparativo de la clase inmóvil no rectilíneo entre dos estructuras de distinta configuración estructural hasta el desempeño posterior de defecto nos indica eso. Asimismo, Martín y Sánchez nos dice que en su investigación, una asignatura que estudia teóricamente los cursos de introducción a la física es la que analiza la torsión de una varilla de metal, a partir de la cual se puede entender el concepto de módulo de torsión o cortante. Se presenta el diseño y construcción de una máquina de torsión estática en la que se implementó un sistema de medición de ángulo con un mecanismo de acondicionamiento de señal para medición digital del voltaje y un potenciómetro lineal multivuelta que permite incrementar la resolución de medición del ángulo de torsión. La torsión. ¿Qué se refiere a la torsión? La torsión básicamente se refiere al movimiento circular de una sección transversal de un componente cuando se le aplica una o un par de fuerzas que aplica un momento de torsión alrededor de un eje, de un extremo y algunas fuerzas aplicadas al otro extremo. El número de revoluciones que hace un extremo en relación con el otro es una medida de la torsión. Centro de torsión de una viga. Si no hay un momento flector constante en una columna es porque existen fuerzas cortantes que tienden a tener un flujo cortante resistivo o interno. Si la tenacidad de este flujo es completamente desigual, opuesta y colineal a la resistencia cortante externa en flexión y torsión de la viga vegetativa. La flexión sin torsión no solo está presente cuando las resultantes de fuerzas de cizallamiento externas circulan por el único centro de torsión, también llamado centro de flexión o centro de cizallamiento. Torsión en elementos estructurales de sección circular. Según Osvaldo, dice que se puede definir la torsión como la emisión de un momento a lo largo de un eje y aquella conserva la misma dirección que la del vector de momento. En concreto armado. El hormigón armado es utilizado para estructuras que requieran una alta resistencia a la tracción. Se efectúa una mezcla de dos materiales, lo cual es el acero y el hormigón. Es un material que se le añaden refuerzos metálicos para hacer ese hormigón. Por un lado, el hormigón es un material resistente a la presión que no soporta la fuerza de tracción. Y por otro lado, el acero soporta tanto la tracción como la compresión y tracción por presión.
Un ejemplo aplicativo en torsión en concreto armado, como vemos en la diapositiva número 13, según los datos se considera que solo la carga concentrada del PU, depreciándose el peso del propio de la viga. El PU, como vemos en la gráfica de la diapositiva número 13, es de 272 kN. Los materiales son hormigón H25 y acero DN 420. Vemos en la gráfica 16 el dimensionamiento a flexión. En la sección de tramo rectangular en 30/60 vemos una ecuación, ¿no?, que sale 214,2 kN por metro. Y al último tenemos una sección controlada por tracción. También tenemos otro ejemplo de combinación de armaduras, barras longitudinales en la diapositiva número 21, que nos habla del tramo, el apoyo en la armadura inferior y superior, ¿no?, con la fórmula A sub 0 más 1/3 más AI, ¿no?, lo cual tenemos un resultado de 3 pulgadas sobre 25. Eso sería todo, profesor, y bueno, podemos básicamente como conclusión decir que las vigas de concreto armado solicitadas por torsión también deben diseñarse por corte y flexión, obteniendo excelentes resultados a la resistencia, por los requisitos de diseño propuestos por el código, estableciendo que para resistir torsión es necesario colocar refuerzo transversal y longitudinal, el cual tiene que sumarse al requerido por corte y flexión respectivamente. Como recomendaciones podemos decir que para evaluar la rigidez de torsión en elementos sujetos a torsión por compatibilidad es necesario realizar otro tipo de ensayos en la que se pueda dar la de redistribución de fuerzas en los elementos implicados. Este problema de torsión es específico de vigas de borde del sistema de piso. Si se asume que la viga no cuenta con rigidez, podrían existir problemas por la deformación que se presente, aunque no llegaría a colapso. Eso sería todo, profesor. Muchas gracias. Y bueno, gracias por todo.